Muy bien, no hubo en el Código Civil del 36 ni en el del 52 una expresión que dijera, una voz que señalara que existía daño a la persona. Tenemos que saber cómo se incorpora esto en nuestra legislación y por lo tanto empezaremos con un asunto completamente de orden histórico. ¿No es cierto? 21 días antes de la promulgación del Código Civil, creo que era el 7 de julio de 1984, hay una reunión con Max Cárdenas, con Manuel de la Puente y Lavalle, con Carlos Cárdenas Quirós, y entonces en esa reunión viene Carlos Fernández Cesarego y les dice, ¿saben qué? Falta algo en el código, falta incorporar daño a la persona. Y entonces convence a la Comisión Revisora del Código Civil y se introduce la voz daño a la persona en el artículo 1985 del Código Civil. A este ingreso por supuesto, no es que yo lo haya pensado ni que me lo hayan contado, sino es lo que expresamente menciona Carlos Fernández Cesarego sobre la manera como se incorporó esta voz en el Código Civil. A esto por supuesto ha recibido una serie de críticas y se ha dicho que esto es informalismo jurídico, que de ninguna manera se podía colocar una voz de esta forma. Pero sea como fuera, la voz se incorporó en el artículo 1985 del Código Civil. Y una vez incorporado la voz, empieza un gran debate en torno al daño extrapatrimonial. Porque cuando se publica el código, Fernando de Trassigny, deben haberlo visto ustedes, estos libros amarillos que publicaba la Universidad Católica, en un artículo que se llama Para una lectura recreativa de la responsabilidad extracontractual, se pregunta, ¿y qué es el daño a la persona? Él dice, no entiendo. Esta voz no existía en los proyectos y no sé qué significa el daño a la persona. Y se pregunta, y más bien espera. Él dice, habrá que esperar lo que diga la exposición de motivos para poder saber qué cosa es lo que es el daño a la persona. Pero si fuera la agresión a los derechos de la personalidad, no sería necesario. Y no sería necesario porque ya el daño moral, como la jurisprudencia francesa lo había señalado, también no solamente era ese daño subjetivo, aflicción, dolor, sufrimiento, sino también comprendía los daños a los derechos de la personalidad. Este es un debate donde nadie se nombra. Fernando de Trassigny dice, habrá que esperar, y en la quinta edición de Derecho de las Personas, que es la exposición de motivos del libro de personas, Carlos Fernández Cesarego contesta sin nombrar a Fernando de Trassigny. Y dice que el daño a la persona es un daño que agrede todo lo psicosomático del individuo, pero que también es el daño al proyecto de vida. Fíjense, en 1985 ingresó la expresión daño a la persona. En los comentarios, la quinta edición del libro de Derecho de las Personas, ese daño a la persona también se convierte, por lo menos en una vertiente, en daño al proyecto de vida. Hay dos voces, la voz principal que es daño a la persona y una voz secundaria que es daño al proyecto de vida. Y él va a mencionar el clásico ejemplo del pianista que pierde los dedos y que por lo tanto ha perdido la raíz de su propia existencia. En esa quinta edición, además, Carlos Fernández Cesarego indistintamente dice que es daño personal, daño extrapatrimonial, daño no patrimonial. Pero ya con estas dos posiciones comienza a surgir un gran debate en el país. Si es necesario tener daño moral y daño a la persona conjuntamente, o si no es necesario esto, si basta solo la voz daño moral como había existido en el Código de 1852 y 1936. Don Carlos Fernández había dicho esto en la exposición de motivos, 2 años después. En 1987, pero creo que la edición es de 1988, se publica un libro que la mayoría de nosotros hemos tenido en la mano, que es La responsabilidad extracontractual de Fernando de Trassigny. Y en ese libro
que es la responsabilidad extracontractual de Fernando de Trasseñí, Trasseñí comienza a preguntarse si de verdad es necesario la existencia de estas dos voces. Lo primero que dice Trasseñí es que en realidad el daño moral no debería existir. Y no debería existir porque el daño moral es fundamentalmente daño patrimonial. Porque el daño moral es fundamentalmente este momento de venganza que nos hace recordar tiempos añejos. Porque el daño moral es, si esa afección a la psiquis, es simplemente un asunto de daño emergente que puede ser curado por la vía patrimonial. Pero agrega, sin embargo hay una tradición jurídica en el país y entonces conviene aceptar la idea de daño moral. Y aceptada la idea de daño moral, agrega, pero por si acaso, el daño moral no solamente es aflicción, sufrimiento, congoja, pena. El daño moral, que cita varias jurisprudencias peruanas y extranjeras, es algo más que eso. El daño moral también es todo aquello que agrede los derechos de la personalidad. Y el ejemplo que coloca es la del artista, la de la actriz, la de la modelo, que sufre un daño en su rostro, un daño estético en su rostro, y que por lo tanto ya no puede continuar con lo que ella hacía, y que sin embargo era indemnizada por la vía del daño moral. Código para una lectura recreativa. Quinta edición de Derecho a las Personas. La responsabilidad extracontractual. Están cruzadas las espadas. Se dijo lo que había que decir sobre el punto. Pero el debate continúa. Y este debate se hace más intenso. Con ese afán pedagógico que tiene Carlos Fernández Cesarego, comienza a escribir una serie de artículos de los más interesantes. Voy a hacer un paréntesis para retroceder un poco. Mi paréntesis pasa por algo. Es que Carlos Fernández Cesarego había hecho su tesis, el bosquejo ontológico, que no había sido publicado, pero que circulaba de mano en mano por algunas personas, y había publicado la noción jurídica de persona. Era un abogado exitoso y en 1980-79 decide marcharse a Italia. Cosa lo más extraña, que a los 50 años una persona agarra a sus 5 hijos y se quiera marchar del país teniendo un estudio exitoso. Ya sabemos que a los 50 años uno más bien está en plan conservador que en plan de buscar otras cosas. Y es allá donde se está discutiendo la expresión daño a la persona. Y cuando él regresa, él trae por eso la expresión daño a la persona. Cierro paréntesis y continúo. Lo que pasa después es que publica una serie de artículos para comenzar a decir por qué el daño moral tiene que ser diferente al daño a la persona. Y entre los artículos que escribe, termina sosteniendo fundamentalmente que el daño moral en el país había sido entendido solamente como aflicción, sufrimiento o pena, y que era necesario incorporarle esta agresión a toda la esfera psicosomática del individuo, pero fundamentalmente que era imprescindible que el país, y en general el mundo, entendiera que hay un daño fundamental, un daño que agrede la raíz misma del individuo, que es un daño a la libertad, y que ese daño es el daño del proyecto de vida. Y entonces comienza a poner énfasis en esta expresión, daño al proyecto de vida. Y para conceptualizar el daño al proyecto de vida, Carlos Fernández comienza a escarbar el mundo filosófico. Para él, el individuo, el ser humano, es esencialmente libertad. Y eso significa que el ser humano no está hecho, que cuando venimos al mundo estamos todavía haciéndonos, que cuando continuamos en el mundo seguimos haciéndonos. El ser humano es un quehacer. En la expresión de Ortega y Gasset, el hombre es el novelista de sí mismo.
y como novelista de sí mismo va creando proyectos que va lanzando al exterior y que va evidenciando. Su vida es cumplir sus proyectos y de esos proyectos que debe cumplir hay uno que le es fundamental, que le es esencial. Un proyecto que si se cancela acaba con la raíz misma de su, menoscaba o deteriora la raíz misma de su existencia. Carlos Fernández Cesarego dice lo siguiente: no es lo mismo, o lo diría yo en este momento, no es lo mismo que yo pierda una pierna a que lo pierda una persona que ha hecho de su existencia con su pierna algo vital. No es lo mismo que el pianista pierda los dedos que Carlos Calderón pierda los dedos. Hay algunas cosas que son sustanciales a nosotros y eso no puede ser indemnizado por la vía del daño moral, que es fundamentalmente dolor y que es fundamentalmente temporal. Él dice: cuando se muere nuestra madre, hay un dolor inmenso por la muerte de ella. Ese dolor inmenso, en el mismo momento, parece que nunca se va a extinguir. Es tan fuerte que pensamos que probablemente nosotros tampoco querramos estar sin ella. A la semana siguiente, en su misa, seguimos llorando con la misma intensidad. Al año, sin embargo, cuando se encuentran los hermanos y se encuentra la familia, pueden haber algunas lágrimas, pero sin duda también unos recuerdos gratos. Y uno comienza a reírse de cómo su mamá lo castigaba cuando uno se fugaba de la casa, etc. Y así va pasando el tiempo y el dolor se va haciendo cada vez menos intenso. A diferencia del daño al proyecto existencial, porque en este caso, este agravio será permanente. El pianista que perdió los dedos permanentemente sabrá que no puede tocar el piano nunca más. Y entonces, en esta cuestión de transitoriedad y perennidad, en este asunto de solamente dolor y sufrimiento, pero aquí retardo, menoscabo, deterioro sobre la raíz de nuestra existencia, él asienta las diferencias entre proyecto de vida y daño moral, y seguidamente la diferencia entre daño moral y daño a la persona. Y termina concluyendo que el daño a la persona es todo un continente, y en ese continente hay un daño más pequeño, que es el daño moral. Estas primeras versiones de Carlos Fernández Cesarego fueron aceptadas entusiastamente por el mundo académico peruano. Entonces uno examina y encuentra que Yuri Vega, Enrique Barsi, Olenka Woolcott, Alex Plácido, Jorge Beltrán, Víctor Guevara Peso, etcétera, en el Perú y en el extranjero también, asumen esta idea del daño a la persona y asumen dentro del daño a la persona la idea del daño al proyecto de vida. Así estuvieron las cosas. Pudieron haber algunos cambios. De pronto no era daño a la persona, sino era daño subjetivo, porque el daño a la persona solamente vinculaba a uno de los sujetos del derecho, que era la persona, pero hay otro sujeto que es el concebido, así que sería mejor decir daño subjetivo y no daño a la persona. En fin, pudieron haber algunos cambios de palabras, pero el concepto mismo se mantuvo, y se mantuvo fuertemente durante los primeros 10 o 15 años de su incorporación en el Código Civil. Y entonces uno dice, esto ya acabó, ya quedó claro, hay un daño moral y hay un daño a la persona. Pero el mundo del derecho nunca acaba. Siempre los conceptos están en crisis, siempre los conceptos son discutibles. Y entonces, si el debate había sido entre Fernando de Trasegui y Carlos Fernández Cesarego, de pronto, y había sido seguido con discípulos que apoyaban a Carlos Fernández Cesarego, el debate termina después cambiando, haciendo un giro, porque quien se incorpora al debate es el doctor Leí Sarrión. Y aquí también hay una idea de lo más interesante.
Porque Lex Arleón dice al comienzo, y no le importa mucho, que exista daño moral o daño a la persona. Un artículo dice, es indiferente. O se va el daño moral o se va el daño a la persona. En realidad es indistinto. Agrega después que a Carlos Fernández Sarego le cabe los mejores estudios sobre responsabilidad civil en el país. Pero en un vuelco completo, que empieza exactamente en un artículo escrito en el año 2002, Lex Arleón analiza no la figura del daño a la persona, no el daño al proyecto de vida, sino analiza otra figura, surgida en Italia, que es el daño existencial. ¿Qué es lo que había pasado? En 1994, Patricia Chivis examina una sentencia de la Corte de Casación italiana de 1974. En esa sentencia, una señora le habían hecho una operación y producto de la operación, aparte de la mala praxis médica, había perdido toda posibilidad de tener relaciones sexuales por la vagina. Y entonces ella pide su indemnización. Pero seguidamente su esposo también pide la indemnización. Y en ese momento la judicatura italiana se comienza a preguntar cómo. ¿Hay aquí doble indemnización sobre los mismos hechos? ¿A quién le corresponde la indemnización? ¿No es a la señora a quien ya hemos indemnizado? ¿Por qué debería pedirlo el esposo? Y el esposo dice, ¿a mí me cabe indemnización? Porque fíjense, yo me he casado con ella y ya no podré tener relaciones normales con ella. O sea, mi vida también ha sido castigada por el daño que se le ha infringido a mi esposa. Y la Corte de Casación, explorando, dice, sí, es posible, esto es posible. Y a ese daño le va a colocar un nombre, daño existencial. Patricia Chivis en 1994 rescata esta sentencia de la Corte Casatoria Italiana y dice, hay un daño nuevo, hay un daño diferente, es un daño que no es daño moral, es un daño que no es daño patrimonial, es un daño que se proyecta en nuestra propia realización. Y ese daño es el daño existencial. Lex Arleón examina esta figura y dice, pero no estamos dando una sobrecompensación. Esta figura no es completamente indeterminada, porque lo que cabe indemnizar son daños determinados y específicos, son lo que nosotros llamamos daños ciertos. Pero cuando el daño es completamente indeterminado, es imposible indemnizar debidamente y hay una sobrecompensación completa. Y entonces, escarbando en la jurisprudencia posterior, dicen, miren, a esta señora se le murieron los gatos y se le está indemnizando porque no puede vivir sin los gatos. ¿Es esta una sobreindemnización? ¿No es esta figura del daño existencial una cosa que no se puede manejar, completamente individual? ¿Puede un juez saber exactamente si hubo un daño existencial o no? Y entonces ahí se pregunta, y fíjense que había dicho que este daño existencial implicaba una falta de realización personal, y de ahí parte, 2 o 3 meses después, un artículo que se llama Funcionalidad del daño moral, para decir, un momentito, acabo de hacer la compulsa y acabo de darme cuenta que el daño existencial es casi tanto como el daño al proyecto de vida. Y que en la práctica lo que está generando es un sobreresarcimiento. Y por eso, él dice, hay que expulsar esta figura del ordenamiento. Es imposible que los jueces comiencen a sentenciar sobre el daño al proyecto de vida porque no puede existir. Y se hace esta pregunta. Miren, dice, hay tan sobrecompensación y es tan indeterminado, y este es su ejemplo, que si por ejemplo alguien estuviera conduciendo y encontrara que hay y pudiera saber que hay una señorita que estudia en la Escuela Nacional de Ballet, que hay un empresario que está caminando por la calle y hay una persona que solamente barre las calles, uno empujaría su auto
contra la persona que barre las calles porque su proyecto de vida es más limitado. Y entonces se pregunta, a esos excesos nos lleva esta figura. Agrega más. Además, los jueces resuelven mal. Y si los jueces resuelven mal, ¿para qué les vamos a dar entonces la figura de daño al proyecto de vida? Miren cómo están planteadas las cosas. Seguimos explorando. La Academia de la Magistratura, en sus primeros 20 años, hasta el año 2002, 14 más o menos, 13, tuvo unos documentos de estudio que entregaba a los jueces que venían aquí. En esos primeros documentos que se dio hasta el año 2012, 2013, estaba la impronta de Carlos Fernández Cesareo. Y por lo tanto, la idea clara de que existía daño moral y daño a la persona, que el daño moral era el género, y el daño a la persona era el género y el daño moral la especie, y que existía daño al proyecto de vida. Pero los tiempos han cambiado. Y el material de estudio que reciben los jueces ahora es un material de estudio diverso, porque diversos son los profesores que enseñan. Y en ese material de estudio se dice que el daño al proyecto de vida no debería existir. La discusión fue bastante acre. Lex Arleón termina diciendo que el daño a la persona no debe existir, que el daño moral es lo único que debe continuar en el país, y que la gran diferencia en el país, que los grandes conceptos en el país nunca fueron daño patrimonial y daño extrapatrimonial, sino daño material y daño inmaterial a la francesa, como sigue la Corte Interamericana, y que la expresión daño patrimonial y daño extrapatrimonial parte de la versión italiana, que a su vez sigue la versión alemana. Miren, así más o menos están planteadas las cosas. Nos toca a los jueces comenzar a decidir sobre este punto. Los jueces somos los que resolvemos las causas y nos toca decidir sobre el punto. Porque esto ha originado una serie de problemas que Roxana tratará en el momento de la cuantificación. Tremendos problemas. En principio, por ejemplo, en inejecución de obligaciones. Porque ya les hablé del informalismo legislativo. Solamente la expresión, la voz, daño a la persona se incorporó en la responsabilidad extracontractual en el 1985, pero no se dijo de nada de ello en inejecución de obligaciones. Y por eso el 1322 dice que en inejecución de obligaciones se indemniza el daño moral, pero no se habla nada del daño a la persona. La pregunta es, si alguien demanda daño a la persona en inejecución de obligaciones, ¿cabe la indemnización? Vuelvo a eso. Lo segundo es, si el 1985 incorpora daño a la persona, ¿es el daño a la persona lo mismo que el daño moral? ¿Se están repitiendo los mismos conceptos o es nuestro deber comenzar a separar daño moral por un lado y daño a la persona por otro? Regreso a lo primero. Un señor, se llama Gregorio, ingresa a E-Salud. Hay una relación con E-Salud. Pudo haber ingresado al hospital con el que no tenía ninguna relación. El hospital estaba al lado derecho, E-Salud que estaba al lado izquierdo. El señor decide regresar al lugar donde tenía una relación contractual. Ingresa ahí. Tiene un problema en la próstata. Le colocan una sonda que no debieron haberle puesto. Le quitan la sonda. Le vuelven a poner la sonda. Y le hacen una serie de malbaratos médicos. Y lo que termina pasando es lo siguiente, es que el señor pierde la capacidad de orinar, de miccionar por el pene, pierde la erección del pene, tienen que colocarle una bolsa al lado izquierdo del vientre. Entonces él demanda, y demanda daño moral y daño a la persona por responsabilidad contractual.
Él dice, miren señores, tengo 42 años y me han destrozado la vida. Estoy casado y ya no puedo tener relaciones con mi esposa. Es más, me siento mal de estar con mi esposa al costado. Me siento mal al momento de trabajar porque yo soy chofer y cada vez que me siento, la orina se excreta por la bolsa y despide un olor fétido. No puedo trabajar. Y si trabajo, tengo que trabajar en estas condiciones. Y pido indemnización, daño moral y daño a la persona, aparte de lucro cesante y daño emergente, que es otro tema que no nos toca en este momento decidir. Y entonces el juez le da la indemnización. Pero cuando llega a la sala superior comienza a hacer este análisis. A ver, yo te puedo dar, Gregorio creo que se llamaba, Gregorio, te puedo dar daño moral. Porque el 1322 me dice que hay daño moral en la inejecución de obligaciones. Pero lo que no te puedo dar es daño a la persona. Porque eso es propio de la responsabilidad extracontractual y no propio de la responsabilidad contractual. Y entonces le dan daño moral, pero le quitan el daño a la persona. En casación, Gregorio lo que dice es lo siguiente: señores jueces, o sea, porque se equivocó el legislador, ustedes no me dan la indemnización que se debe. O sea, porque yo me equivoqué, porque si yo me entraba al hospital y me hacían lo mismo, sí me daban daño a la persona, pero porque me equivoqué y entré a salud, ¿ustedes no me van a dar daño a la persona? ¿Es razonable lo que ustedes hacen? Después les digo cómo se resolvió este caso, que no sé si está bien o si está mal. Pero continuemos. Pero por el otro lado, por el 1985 del Código Civil, también se presentaban los mismos problemas. Porque, y ustedes lo han visto, cuando generalmente los abogados piden indemnización, lo colocan como una bolsa completa, en un bloque que no se desagrega. No nos dicen por qué quieren daño, por qué colocan esa cantidad en daño emergente y lucro cesante, o sea, en lo patrimonial. Mucho menos nos dicen por qué están pidiendo 100.000 soles o 200.000 soles por daño moral o 500.000 soles por daño a la persona. Mucho menos nos dicen. Y en ese problema en el que nos encontramos, los jueces a menudo también resolvemos como una bolsa. Y decimos eventualmente, voy a dar 200.000 por daño a la persona y 200.000 por daño moral. ¿Por qué? Tampoco lo explicamos. A menudo no lo explicamos. El hijo del general Robles Montoya, los que tengan mi edad más o menos saben que el general Robles Montoya fue una de las personas que en el año 92 o 93 quiso hacerle un golpe de Estado al golpe de Estado que había hecho Alberto Fujimori y que por eso tuvo que salir del ejército y fugarse a Argentina. Pero sus hijos eran también militares. Uno de ellos le pasa esta cosa. Como su papá ha tenido que fugarse a Argentina, también el ejército comienza a presionarlo y él tiene que abandonar el ejército e irse a Argentina, donde durante años se desempeñó como taxista o como comerciante. Cuando regresa al país, él demanda. Y lo que él solicita es indemnización por diversos conceptos, el que nos interesa. Pide indemnización por daño al proyecto de vida. La sala superior, el juez le da y la sala superior revoca. Y le dice, en el Perú no hay daño al proyecto de vida. Porque si yo leo todos los artículos del Código Civil, nunca encuentro la expresión daño al proyecto de vida. Y como no la encuentro en mi lectura del Código Civil, entonces no hay daño al proyecto de vida. Que es una visión bastante formalista de entender el Código. Pero además, si existiera la expresión, dice la sala,
es una expresión que está conflictuada, y como está conflictuada, no puedo dar reparación por este concepto. El hijo del general Robles dice lo siguiente: señores, les quiero explicar qué cosa es el proyecto de vida. Lo dice en casación. Miren, yo no estoy pidiendo el proyecto de vida porque a mí se me ocurra y porque lo haya leído en algún libro. Estoy pidiendo el proyecto de vida porque cuando yo tenía 13 años, le dije a mi papá: papá, quiero ser militar como tú. Papá, inscríbeme en el Leoncio Prado. Y entonces mi papá me inscribió en el Leoncio Prado. Y los 3 años que permanecí en el Leoncio Prado fue el mejor de mi promoción. Cuando salí del Leoncio Prado, le dije a mi papá: quiero ser cadete de la Escuela Militar de Chorrillos. Y postulé para ser cadete de la Escuela Militar de Chorrillos. Y el más alto puntaje de ingreso lo obtuve yo. Cuando continué en la Escuela Militar de Chorrillos, fui el primero en todos los años en dicha escuela y salí como espada de honor. El primero que ascendió de la promoción fui yo. El primero que obtuvo el grado de capitán fui yo. El primero que obtuvo el grado de mayor de la promoción fui yo. Toda mi vida estaba pensada en ser militar. Puedo ser otra cosa, sin duda. Puedo ser comerciante. Puedo ser profesor. Puedo ser expositor. Puedo ser lo que ustedes quieran. Pero mi vida, mi existencia, lo que me hacía, lo que me realizaba, era ser militar. Y me lo quitaron. Y cuando he regresado después de 10 años, ya no puedo incorporarme a la milicia. Me quitaron lo que yo más quería. Lo que a mí me realizaba como persona. Y eso, dice en su recurso, y eso es proyecto de vida. Miren ustedes, por un lado el caso de Gregorio en el 1322, y por el otro lado el caso del general Robles conforme el 1985. Y esos son uno de los tantos problemas a resolver. Porque al lado de esos 2 problemas viene un tercero inmenso, que es cómo fijar un monto específico por el daño moral. ¿Es de verdad el daño moral el precio del dolor? ¿Es que el dolor tiene un precio? ¿Es que ese precio del dolor es diferente o es similar para todos? ¿Por qué a los hijos de los deudos de Utopía se les da 70.000 y a los hijos de los deudos de Mesa Redonda se les da 10.000? Como dice el vals El Plebeyo: ay, Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? Regreso al 1322. Porque lo que hizo la Corte Suprema es algo que no sé si está bien. Pero es algo que nosotros tendríamos que empezar a debatir. Lo que hizo la Suprema fue lo siguiente. Miren, es verdad que solamente en responsabilidad extracontractual se dice daño moral. Pero es irrazonable pensar que la indemnización solamente pueda conceptualizarse como daño moral y no como daño a la persona. Y entonces lo que hizo la Suprema fue comenzar a escarbar algo, porque de eso se trata, de encontrar razones que justifiquen nuestra sentencia. Y encontró que en el tercer pleno casatorio la Suprema había dicho esto. Había dicho que el daño moral en el 1322 puede emparentarse también con el daño a la persona. Es decir, que el daño moral no solamente es aflicción, sufrimiento, etcétera, sino que ese daño moral también incorpora toda agresión a los derechos de la personalidad. Y tomando como referencia lo que se había dicho en el tercer pleno casatorio, se dijo que era obvio que cuando en el tercer pleno casatorio se mencionaba eso, entonces la única conclusión es que el daño moral debía ser entendido en inejecución de obligaciones en un sentido amplio
inmenso, que no solamente sea aflicción, dolor y sufrimiento, sino también toda agresión a los derechos de la personalidad y a la raíz misma de la existencia del ser humano. Y teniendo en cuenta ese concepto, se indemnizó a Gregorio. La suma que se dio fue bastante alta para términos peruanos, fue de 1 millón de soles y además atención durante toda su vida por parte de salud. Y en el otro caso, en el 1985, en el caso del general Robles, lo que se dijo fue lo siguiente: señores, cuando se demanda por proyecto de vida, no se puede demandar hablando de un proyecto de vida ficticio, no conocido, un proyecto de vida completamente subjetivo. Cuando se demanda por proyecto de vida, el demandante tiene que exponer las razones de que ese ha sido su proyecto de vida, objetivar ese proyecto de vida, señalar si tenía proyectos alternativos o no tenía proyectos alternativos, evidenciar que ese proyecto de vida era el que siempre le correspondió. Y si logra hacerlo, entonces cabe la indemnización respectiva. Y se agregó algo a la sala superior. Hay voces que no están en el Código Civil. Nadie encontrará la voz pérdida de la chance en el Código Civil y sin embargo se indemniza por ese concepto. No es necesario que esté en blanco y negro una palabra para indemnizar, porque bastan los conceptos para llenarlos. Dicho esto, el problema continúa. De hecho, este encuentro jurisdiccional tiene que ver con este asunto de la cuantificación. Yo acabo, porque este es el marco general, yo acabo solamente con esto. El proyecto de reforma del Código Civil se ha publicado hace poco. Todavía no lo ha publicado el Ministerio de Justicia, pero es un proyecto que ya circuló. Y en ese proyecto de reforma del Código Civil hay 3 reformas, 3 modificaciones importantes. La primera es que en el 1322 se dice que la indemnización por daño no patrimonial en la ejecución de obligaciones comprende el daño moral y el daño a la persona. Es decir, se está agregando la voz daño a la persona en el 1322. La segunda, que el daño a la persona sale del 1985, pero se incorpora en el 1984 del Código Civil, para decir expresamente que el daño no patrimonial comprende el daño moral y el daño a la persona. La tercera es que el 345A, esta es la indemnización por separación, desaparece del Código. Y desaparece en tanto las causales de separación son distintas. Y solo se regula en el 351 el momento de la indemnización, lo cual es importante, porque como ustedes saben, el 345A hablaba de daño personal, pero el 351 hablaba de daño moral, lo cual nuevamente estaba generando problemas de indemnización por asuntos de separaciones conyugales. Este más o menos es el escenario en el que se mueve los conceptos en daño moral y daño a la persona, y es el escenario en el que se mueve nuestra jurisprudencia. Lo que se ha querido aquí es que nosotros los jueces, todos los jueces, no solo la Corte Suprema, sino todos los jueces, los que en el diario acontecer, que en lo cotidiano están agarrando los expedientes, comencemos a reflexionar sobre esos puntos y invitamos algunas opiniones. El escenario no es un escenario en este momento generoso, porque las sentencias en la Corte Suprema, como ustedes saben, son discordantes. Es decir, no hay una guía, no hay una orientación que seguir. Tanto se da un día como se quita otro. Tanto se da una cantidad enorme como al día siguiente se está rebajando. Y lo que se quiere es más o menos cuantificar razonablemente los daños para que no cometamos las equivocaciones que estamos cometiendo. Miren, lo que los jueces tenemos que hacer
es dar seguridad al ciudadano, es hacer predecible nuestras sentencias. La falta de legitimidad que tenemos nosotros pasa por cosas como estas, porque el ciudadano no sabe por qué le damos tal cantidad de indemnización o por qué damos mucho a unos y damos poco a otros. Yo con esto termino, porque Roxana viene ya con el plato fuerte para hablar de la cuantificación misma. Les agradezco mucho, muchas gracias.